Bueno, señores, entonces vamos a hacer hoy un par de tallercitos que nos van a reforzar los conceptos de WCF y de Windows Phone. Vamos a aplicarlo todo de una vez. Entonces, aquí les tengo un enunciado. Vamos a resolver este enunciado. Este enunciado se los coloco ahí con las descripciones de los videos también para que no se les pierda. Dice: una empresa de energía necesita realizar un programa para tomar la lectura de contadores. Se le ha entregado una base de datos llamada EPM que tiene dos tablas, usuarios y clientes. Entonces vamos primero, lo que quiero hacer es que vamos a ir aquí a mi base de datos. Yo ubico donde tengo el backup. El backup lo tengo aquí en esta ruta larguísima. Vamos a ver si esta rutota me la coge el Visual Studio. Y lo primero que vamos a hacer en base de datos, voy a agregar de una vez. Así le restaurar base de datos. El backup son backups hechos los backups son hechos para SQL 2012. Si no tienen SQL 2012, también lo pueden hacer en SQL Express o en SQL 2000, otra versión inferior. Pero entonces ya no ejecutan el script, sino que lo que van a hacer es no hacen el restore del backup, sino que lo que pueden hacer es hacer el backup de esto. ¿Esto dónde está? A ver, users, Juan Zuluaga. No, esto no tiene un problema, que cuando la ruta es muy larga, yo no sé por qué no es capaz de cogerla. Entonces voy a coger aquí EPM y John C y me los voy a pasar para una carpetita por aquí temporal, y más bien vamos a agarrarlos de ahí. Se llama Beyoncé para el otro taller y EPM para el que estamos leyendo en estos momentos. Entonces digámosle, mis señores, que esto está por aquí en el C, en temporal. Hagamos el restore de la base de datos EPM. Tarán, ahí está. Aceptar. Si no hay problema me la debe poner. Listo. Y ahorita hacemos el de Beyoncé cuando estemos hablando del de Beyoncé. ¿Qué nos logra? Aquí en la tabla, en la base de datos EPM, tenemos dos tablas. Una tabla que se llama usuarios. Venga, peguémosle una miradita a los registros. Y simplemente, esta es muy sencilla. Contra esta vamos a validar. Tiene una combinación usuario clave. Por otro lado tenemos la tabla clientes. Esta tabla clientes tiene unos códigos de cliente. Entonces vamos a analizar. Tiene un campo de teléfono, cuál fue la última lectura que se le hizo a ese contador, y si ese contador ya fue leído pues para este periodo. Supongamos que eso nos lo dejan a nosotros en una tabla, en una vista, la empresa con la cual nos vamos a integrar, y nosotros estamos desarrollando el aplicativo para móviles de eso. Ahora vamos a ver cómo opera esto. Dice, vamos a ver las reglas de negocio. Dice: las personas que toman la lectura de los contadores deberán validar con usuario y clave para poder utilizar la aplicación. Y dice, validación contra la tabla usuarios. No hacemos validación contra membership ni con otra cosa, sino que vamos a hacer nuestra propia validación. Dice, si la validación es correcta entra a la aplicación y muestra una ventana donde los lectores del contadores pueden ingresar la identificación del cliente. Cuando se ingrese la identificación del cliente, ¿qué debemos de validar? Si el cliente existe o no existe en la base de datos. Si el cliente existe, pero ese contador ya ha sido leído, le vamos a mostrar un mensaje y no le vamos a permitir tomar una nueva lectura. Si el cliente ya existe y no ha sido leído, debe mostrar el teléfono del cliente, la última lectura registrada, y permitir ingresar una nueva lectura del contador de energía. Cuando el lector de contadores ingrese la nueva lectura y presione el botón actualizar, debe validar que la nueva lectura sea un número mayor a la lectura actual. Si la validación anterior se cumple, se debe actualizar la base de datos el campo leído y el campo última lectura con la lectura del nuevo contador. Está muy claro el enunciado y es muy sencillo de hacer. Entonces vamos a proceder a hacerlo. Entonces, antes de eso, un ticito antes de que se me olvide. Cuando estemos trabajando esos temas de WCF para consumirlos desde un Windows Phone, tenemos que por allá crear un directorio virtual, y eso nos va a pedir que tengamos permisos de administrador. Para lograr tal fin, yo le tengo que decir clic derecho
y decirle ejecutar como administrador. Para que no se me olvide, porque eso siempre me toca hacer en mi carta y me olvide, digo, coño, lo abro y lo cierro y lo vuelvo a abrir y ay, verdad que era como administrador, lo he hecho hasta 3 y 4 veces. Para que no les pase esa bobada, vamos a decirle aquí abrir ubicación de archivo y él nos genera este acceso directo. En este acceso directo vamos a decirle propiedades, y en las propiedades del acceso directo, pues yo lo estoy haciendo con 2013, pero da lo mismo que lo haga con 2012. Aquí en propiedades avanzadas hay una que dice ejecutar como administrador. Chuléenla. De esa manera, ya cada que ejecuten el Visual Studio, es bueno que lo ejecuten como administrador. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Entonces ejecutan el Visual Studio. Yo ya lo había hecho. Bueno, sí, creo que yes. Y aquí ya tengo mi Visual Studio. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto no lo voy a crear así, sino que yo agarro un proyecto de inicio. Yo recomiendo que utilicemos el proyecto de, vamos a hacer, primero empecemos por el CAD. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a decirle que voy a crear un proyecto de Visual C#, le voy a decir que es un proyecto Windows y vamos a crear una biblioteca de clases para crear el CAD que vamos a acceder a esa base de datos. Entonces el nombre del proyecto lo voy a llamar CAD. ¿Y cuál es el nombre de la solución? EPM. Estamos ahí. ¿Sí o qué? Como dicen. Bueno, entonces le decimos aceptar. Y vean la forma como trabajo y me va a rendir mucho. Esto lo hacemos yo creo que no nos debemos de tomar más de media horita para hacer todo lo que tenemos que hacer. Esperémoslo un tantito, listo. Entonces tenemos aquí, empezamos con nuestro proyectito CAD. ¿Qué necesitamos en ese CAD para acceder a la base de datos? Necesitamos un dataset. Entonces, aquí en Properties, vamos a decir, pero es que Properties, bueno, sorry, lo que vamos a hacer es, disculpen que ahí me equivoqué, lo que vamos a hacer es que vamos a decir que vamos a agregar un nuevo elemento. Y el nuevo elemento que vamos a crear, le decimos que es un nuevo elemento de datos y vamos a agregar un conjunto de datos. Yo lo voy a llamar simplemente DS, que es la abreviatura de dataset. ¿Sí o qué? Ahí tenemos este dataset de usuarios. Abro el explorador de soluciones y voy a abrir una nueva conexión con esa base de datos. Le digo que es una conexión Microsoft SQL Server, continuar. Cuando me diga el nombre del servidor le coloco puntito, porque estoy trabajando con el localhost, el nombre del usuario SSA en mi caso y mi password SSA1. Guardo contraseña y aquí ya me debe salir la base de datos si todo está bien, EPM. ¿Qué significa? Que la cosa va bien. Si le decimos aceptar, tarán, ya tenemos una conexión, ¿o no? En este entonces vamos a construir el dataset y el CAD de este proyecto paralelos. En este dataset, en tablas, ¿qué tenemos? Voy a necesitar la tabla clientes. Ahí está. Y vamos luego, en mi mismo explorador de servidores, vamos a utilizar la tabla. Esperémoslo un tantito que él ahí está compilando no sé qué cosas en background. Listo, esperémoslo un tantito. Bueno, ya, y luego, y lo propio hacemos con la tabla usuarios. Ahora, por orden, a mí que me gusta, a mí me gusta que haya una clase por cada tabla adapter. Entonces, aquí voy a llamar a lo voy a llamar el CAD usuario, o CAD usuarios, como le quieran llamar. Yo le pongo el mismo nombre de la tabla para no confundirme. Y también vamos a crear una nueva clase. Agregámosla una vez y enseguida la ponemos. Esta clase la vamos a llamar CAD usuarios y CAD clientes. Ahí están mis dos clases del CAD. Ahora, la clase usuarios. ¿Qué características tiene la clase usuarios? Tiene que ser una clase pública, si no, no la voy a poder compartir.
Y en el dataset yo por aquí tengo una cosa que llama usuario stable adapter. Ese usuario stable adapter lo tenemos que definir aquí. Entonces vamos a definirle que vamos a crear un método privado que es estático y que es de la colección usuario stable adapter. Al decirle usuario stable adapter, él no entiende qué es eso. Control punto para importar la librería. Y luego que importamos la librería, ya sí le podemos decir que esto es un adapter. Y el adapter es igual a new usuario stable adapter. Y sale para pintura. De forma similar, vamos a hacer lo mismo, pero para clientes. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí esta clase clientes, recuerden que tiene que ser pública, eso es fundamental. Y esta clase públicas clientes, ¿qué le vamos a definir? Lo mismo, le vamos a definir un método privado y estático, pero ya no es del usuario stable adapter, sino que le vamos a llamar clientes stable adapter. Y en ambas clases voy a llamar el mismo objeto igualito. Ahí está. Ahora, empecemos con los métodos. ¿Yo qué método necesitaré del usuario? Solo uno, que es validar el usuario. Para validar el usuario necesito hacer una consulta en la base de datos. Entonces le vamos a decir, clic derecho, agregar consulta. Es más eficiente crear un nuevo procedimiento almacenado. Y este select no va a devolver filas, no que lo vamos a poner a devolver un solo valor. Entonces yo puedo hacer el query desde aquí si quiero para ganar cosas, para que me quede más, para poderlo depurar. ¿Qué necesitamos hacer? Si yo le digo, si nosotros le decimos select asterisco from usuarios, pues me los va a mostrar todos, ¿cierto? Select asterisco from usuarios todos, pero yo no necesito eso. Yo necesito que solamente me devuelva un unito, donde que si el usuario, vamos a decirle si el usuario es igual a determinado usuario, por ejemplo Zulu, y si el campo clave, entonces yo recomiendo que siempre lo probemos aquí, sea igual a una clave. Si esto es correcto, pues él me devuelve 1. Si es incorrecto, pues no me va a devolver nada. Entonces este va a ser mi cuerito. Este cuerito es el que vamos a arrastrar acá. Reemplazamos ese Zulu, lo vamos a reemplazar por el parámetro arroba usuario, y vamos a reemplazar este campito de clave, lo vamos a reemplazar por arroba clave. Siguiente, ¿cómo vamos a llamar al start procedure? Yo lo voy a llamar validate user. ¿Y cómo vamos a llamar a la consulta? Validate user. Listo, ahí ya nos quedó la consulta validate user. Ahora, vamos a irnos a la clase usuario. Y aquí en la clase usuario vamos a crear un método público. Ese método tiene que ser estático. Nos va a devolver un booleano, porque nos va a devolver verdadero o falso. Yo no lo pongo a devolver verdadero o falso en la consulta, ¿cierto? ¿Por qué? Y después le vamos a decir que este booleano vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamarlo X. Ahí está. Entonces aquí le decimos return, ¿cómo se llama? Adapter punto, en la consulta se llama validate user. ¿Qué le pasamos a validate user como parámetro? El usuario, le pasamos y el otro parámetro que le pasamos es la clave. Pero entonces le decimos que me devuelva, si esto es igual a null, entonces el que va a devolver verdadero. Entonces yo qué puedo hacer con esto, niego la condición y en una sola línea lo hago todo. Ahí está, una forma cortica de hacerlo, debería funcionar, ¿cierto? Y lo llamo aquí. Los parámetros ambos los recibe de tipo string, y aquí este otro lo recibe de tipo string. Que ustedes lo hicieron diferente la lógica, ¿sí o qué? Pero simplemente lo pueden hacer así. ¿No sé qué? Listo, ahí está.
lo hice en un solo renglón. Entonces hicieron un if ahí como de 4 líneas para eso. Me recuerden, un método entre más chiquito es más bonito. ¿Sí o qué o no? Y ya ustedes tienen la capacidad de programar eficientemente. Ahí está el método validate user. Empecemos por ahí, no tenemos que hacer toda la aplicación. La aplicación la vamos haciendo en canchiladitas. No hay que en canchiladitas. La idea es no haga mucho y pruebe a lo último. No, la idea es haga, pruebe, haga, pruebe, haga, pruebe. Primero garanticemos que este método validate user está validando el usuario efectivamente como debe ser. Entonces, pero eso ya no lo vamos a hacer aquí en esta clase, sino que al proyecto vamos a agregarle un nuevo proyecto. Y el nuevo proyecto ya es de tipo WCF y va a ser una aplicación de servicios WCF. ¿Y cómo va a llamar a este proyecto? Lo va a llamar WCF. Aceptar. Listo. Ahora, este nuevo proyecto WCF necesita, ojo, y vamos a irlo construyendo de a pedacitos. Este proyecto WCF necesita el proyecto CAD, entonces vamos a agregar una referencia. Le decimos aquí al proyecto, ¿y yo qué hice aquí? Yo hice algo rarísimo. Le cambié de nombre. Espérate que es WCF. Sin querer le voy a cambiar el nombre. Ahí está. Este proyecto WCF le vamos a decir que vamos a agregarle una referencia. Aquí donde dice, ¿dónde está? Agregar, ¿dónde está? Referencia. Y la referencia le vamos a agregar una referencia de un proyecto, de una ADL que está en el mismo proyecto. O sea que le agregamos una referencia al proyecto CAD. Ahí está. Vamos a cambiar este nombre. Este iService lo voy a llamar, para que me quede más claro, lo voy a llamar iService EPM. Y este que dice Service 1 le vamos a cambiar de nombre Service EPM. Y también a la clase dentro del servicio que llama Service 1 le vamos a poner Service APM. Ahí está. Ahora vámonos primero a la interfase. Entonces en la interfase él nos crea aquí una plantillita. Esta interfase la vamos a borrar. Entonces aquí tiene un operation contrast, tiene un método string, ya no es un string. Vamos a definir un método booleano y el método se va a llamar validate user. Y el método validate user, ¿qué recibe? Recibe un parámetro string que es el user y recibe otro parámetro string que es el password. Bueno, pass es palabra reservada, entonces pongámosle clave. Es que aquí le puse true, coño, con razón. Eso es string y la base, bueno, pass con decía pass palabra reservada, bueno, ahí está. Entonces, hasta el momento necesito definir un data contract. No, con esto tengo, ¿sí o qué? Vean que uno lo va haciendo de a pedacitos. Le voy a botar todo esto me sobra. Ahí está. Vamos primero a probar este metodito. Este metodito es ¿cuál? Validate user. Ahora, ¿cómo lo probamos? Aquí este es el contrato, o sea, el service contract. Vamos a irnos al service. En el service vamos a hacer lo siguiente, le voy a borrar todo esto y sin miedo le voy a borrar todo esto. Todo lo que tiene aquí mi contract. Aquí me comí una con una llavecita, ahí está. De aquí dice Service EPM. Si yo me paro aquí en la interfase y le digo